¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y oyentes. Un gusto poder saludarlos nuevamente en este domingo. Bueno, tal vez es el 50º domingo que estamos pasando. Bienvenidos a este intento de podcast, donde personas que no tienen un grado de conocimiento, apenas han vencido del colegio, se están juntando a hablar. Y bueno, quisiera saludarlos a todos ustedes. Ya saben, mi nombre es Rodrigo. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Saludos a todos los que nos escuchan. Hoy es domingo 10 de mayo, día número 50 de la cuarentena total. Supuestamente mañana empiezan a levantar con ciertas medidas en algunos lugares, pero vamos a ver. Tenemos hasta ahora 2.556 personas infectadas, según cifras oficiales, que no creemos. Recuperados 273 y 118 fallecidos. Y bueno, estamos ahí todavía. Aprovecho de saludar. Pepo, ¿cómo estás, Pepín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos los oyentes por seguir escuchando esta charla de Giles, ¿no? Giles, Eso es lo que Giles. somos. Y hoy el tema va a ser educación en Bolivia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿el COVID remató al sistema educativo o ya estaba medio muerto? Sí. Podemos comenzar por ahí. ¿Cuál era el estado de la educación? Exacto. Chicos, ¿quieren aportar algo? Yo voy. Antes que nada, aclarar un poquito, esta noche, hoy día no lo tenemos a Brian, está con ciertos correteos, así que por eso no va a estar presente hoy día el podcast, pero pronto lo tendremos en el siguiente, esperamos, ¿sí? Y bueno, el sistema de educación en Bolivia, ¿cómo estaba la cosa antes? ¿Cómo está la cosa ahora y qué se va a hacer? Bueno, todos que estar aquí, la mayoría de nosotros al haber estudiado en colegios bolivianos, porque bueno, aquí todos somos bolivianos que estoy aquí, tenemos una percepción de cuál es el sistema de educación antes que teníamos nosotros. Algunos tal vez ya conocen qué es lo que ha ido pasando en este último tiempo desde que se introdujo la nueva ley Avelino Ciñani y ahora qué está sucediendo. ¿Cómo vemos la situación? O sea, teníamos la idea, por lo menos yo, cuando estaba en colegio, de que a nuestro sistema educativo le faltaba mucho, ¿no? Como experiencia como estudiante que yo tenía ahí, sentía que éramos deficientes y que, bueno, se podía hacer mucho más, pero que no sabíamos por dónde ir. Así que, a ver, Rodrigo, ¿qué opinas tú, hermano? Miren, yo tengo la perspectiva desde que en el colegio, o sea, desde la época del colegio, y tal vez algunos es mejor persona, pero desde que yo estaba en el colegio siempre me preguntaba, ¿qué hago aquí y por qué me enseñan de esta forma, no? Por el simple hecho de que muchas veces en la forma en la que enseñaban los profesores no era nada didáctico, no era nada divertido, no era nada del otro mundo, ¿no? Porque muchas veces era, agarran, abren su libro en tal tema, esto. Obviamente había profesores que sí, obviamente tenían unas ganas tremendas de enseñar y te enseñaban y te daban tips, te decían, a ver, si no entiendes qué está pasando, así todo, o sea, realmente se daban las maneras de poder enseñar a las personas, ¿no? Pero a través de que pase el tiempo, luego te vas topando con profesores que solo creo que quieren ganar el sueldo y obviamente pueden hasta hacer cualquier cosa por aprobarte y demás, pero ya para mí, desde que yo estaba en el colegio, era un sistema educativo realmente demasiado arcaico, era un sistema educativo que no me llamaba mucho la atención y muchas veces hasta me aburría y decía, pucha, ¿para qué voy al colegio si al final, si das bien el examen, lo apruebas y puedes estudiar en tu casa o puedes ser un poco más autodidacta, ¿no? No era de esas personas que le encantaba estar en el colegio, le encantaba hacer las tareas y todo eso, porque a ratos yo sentía que no había un gran reto, ¿no? Porque todo ya estaba escrito en el libro y bueno, prácticamente yo siento que el sistema educativo ya venía deteriorado desde hace muchos años. Bueno, yo voy a resumir todo lo que ha dicho el negro y voy a ser muy claro. Era una mierda. Exactamente. El sistema educativo en nuestro tiempo era una mierda, ¿ya? Y el sistema educativo actual es una mierda. O sea, Doble. no lo han mejorado, ya no se pueden tirar los changos, o sea, los profesores, yo conocí una profesora de lenguaje que daba clases de químico-biología. Sin ser calificada para ello. O sea, era una profesora de lenguaje, O ¿ya? sea, daba clases de Que era todo. una crack en lenguaje, o sea, tenía un montón de experiencia, era lo suyo. Charlar con la señora era súper interesante, ¿ya?
y la señora obligada a dar química o biología, estudiando, la pobre. Y yo digo, pucha, ¿cómo es posible que tengas una profesora de lenguaje, que puede ser una capa en lenguaje, dando química o biología? Ese es el sistema actual, básicamente. O sea, y por ejemplo, si no me equivoco, es en primaria, que no sé cómo lo llamarán ahora, pero es un profesor para todas las materias. Tú tienes que ir y especializar a tus profesores, tienen que volverse más capos con el pasar de los años. Aquí se ha hecho lo contrario. Y sí, Así mira. que, no sé. Y sí, mira, ok. Como estamos creo todos de acuerdo en que la educación en nuestra época, o sea, nosotros hemos salido promoción en 2009, estaba mal, estaba de caída baja, había conocimiento científico incluido, pero no era nada didáctico, no era pedagógico, era muy pegado a cosas antiguas que se ha comprobado que no tienen un gran efecto, que no funcionan muy No bien con los estudiantes. No prácticamente no incentiva. incentivaba nada, ¿no? Exacto, entonces es como conocimiento que te entra al cerebro, se queda un ratito y sale por el otro lado y ya, ahí murió. Luego, cuando entra el gobierno del MAS, entonces meten esta ley Avelino Cignani en el 2010, cambian el sistema y a lo que yo bueno, he revisado un poco de lo que tengo entendido, obviamente eso está cargado de un montón de ideología, ¿no? Que era parte de la campaña del MAS. Y algo que noto que hablan mucho es la descolonización de la educación. Y tiene su explicación de que la educación estaba colonizada, etcétera, etcétera. Y luego me pongo a pensar, ¿qué te refieres con educación colonizada? ¿En qué? Un ejemplo factible, quisiera, si es que a alguno se le ocurre, de cómo la educación estaba colonizada. O sea, si 2 más 2 es 4 porque lo descubrió en inglés, está colonizada, y si lo hubiera descubierto 2 más 2 es 4, alguien que vive en La Paz ya no es colonizado. Creo que va por ahí. Porque yo creo, según lo que yo pienso, el colegio es un lugar donde te tienen que dar formación científica, pero obviamente a la misma vez te dan ciertas habilidades sociales y políticas para poder comprender y entender el país donde estás o el mundo en el que estás. Yo te agregaría ahí algo y es de que era discurso, ¿ya? Era O sea, discurso, sí. todo esto de la descolonización era básicamente una excusa para que hicieran las cosas como se les cantaba. Cosas absurdas. Descolonizar el ejército, por ejemplo, ese tipo de Pura huevadas. metida de yuca, viejo. O sea, y lo peor es de que van y ponen la huipala. Y es como, viejo, si quieres poner una bandera indígena, tienes varias que poner ahí, digamos. No me vas a venir con que la huipala es la única, ¿no? Entonces, hemos visto este etnocentrismo de alguna manera aplicado desde el gobierno, ¿no? Por su lado. Pero el tema es de que en la educación todo fue un chamullo increíble, nos han charlado así de puta madre, ¿no? Y ahora vemos el resultado, ¿no? O sea, nuestro sistema educativo ha sido completamente vencido, literalmente, por el COVID. Los chitis salen Que, del colegio sin saber matemática, hermano. ¿Qué te digo? No, creo que saben sin saber Yo he hablar estado y yendo a la escribir bien, bro. universidad. Yo he estado yendo a la universidad porque yo tengo que tomar clases aparte porque por un montón de problemas me estuve cambiando de ciudad en ciudad y sigo estudiando muchas cosas y tengo interacción con muchos de los jóvenes que han salido el año pasado, el anteaño. Y bueno, no es que nosotros hayamos salido de un colegio, wow, porque nosotros también teníamos que estar, según mi opinión, nosotros éramos unos brutos cuando salimos del colegio. Me incluyo. totalmente, Y a man, toda mi promoción, totalmente. había gente brillante, pero también éramos bastante bestias, porque había cosas O que sea, luego ves en un canal de YouTube cierto contenido y es fucha. ¿Y por qué no me han explicado eso en colegio? ¿Por qué no tengo ni puta idea de qué es economía? ¿Por qué no sé cómo hacer mis impuestos? Y son sumas, divisiones, etcétera, etcétera. Y me pongo a hablar con estas chistes y estoy en el salón de clase con algunas de esas personas, jóvenes, y opa, no pueden despejar X de una ecuación simple. O sea, si te dice X igual a 2 más 2, ¿cuánto es X? No, no hay. No se dan cuenta que es 4. Por si alguien no sabe, es 4, ¿eh? Así o que sea, es bastante chocante. Lo que dicen es cierto de que ahora mi hermana que terminó el colegio hace 2 años, más o menos, ella misma me decía, es demasiado fácil. No tengo ninguna exigencia y yo mismo me tengo que evaluar. Entonces, ella incluso se sentía medio frustrada porque decía, no tiene sentido, más que todo voy por conocer gente, que
A nosotros por lo menos nos evaluaban, hermano. Por lo menos nos evaluaban. Por lo menos quien nos nos ponía el exigían. por lo menos quien nos ponía el DPS eran los profesores, bro. No, nosotros nos calificábamos como la octava maravilla del mundo, ¿no? Y eso, ¿y cuál es la necesidad de eso de la autocalificación? Yo creo que eso de la necesidad de autocalificación, ¿no ve que ahora disculpen lo que voy a decir, nuevas generaciones que pueden estar escuchando esto, pero yo creo que las nuevas generaciones prácticamente son más sensibles a todo? Entonces, que otra persona te califique ya te está dañando mentalmente y obviamente tal vez eso pueda repercutir en que te compres una escopeta y vayas a matar a la gente que obviamente te está calificando mal, ¿no? Como sucede en muchas escuelas de otros lugares. Esa es mi opinión, porque obviamente la gente está muy, muy sensible a todo lo que puedan calificarte otras personas y supuestamente no creas tu propia autocalificación y no te sientes suficiente para el mundo. Entonces tal vez te desvías, te vuelves esquizofrénico, un montón de cosas que están sucediendo en el mundo. Aclaro que ese es mi pensamiento, ¿no? Ya lo van a denunciar, lo van a denunciar. Choquito, Dios santo, respira. Primero que nada, es esto de las balaceras en los colegios no es algo de hoy en día, o sea, exclusivamente, en realidad comenzó cuando nosotros éramos chitis. En la zona sur. Y, no. ¿Qué pelotudo eres? Estamos vendiendo a mucha gente ahorita que tal vez está escuchando. Algunos deben estar recordando algunas cosas. Hermano, las bisneadas. Las cobradas, las bisneadas. Pues decías Pepo. Ya ni siquiera sé qué decía. Así que sigan nomás ustedes, chocos. Ya me han hecho reír demasiado. Sí, bueno, estábamos en esto de que, la necesidad de autoevaluarse. Yo creo que sí fue un intento tonto, obviamente. Tal vez surgió de una intención de querer concientizar, porque creo que esa es la idea un poco de que el estudiante sea consciente, que se puede evaluar a sí mismo, bla, 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 bla. Burreras, o sea, nuestros estudiantes no son conscientes. Eso si quieres aplicarlo en una sociedad que está avanzada, que la gente tiene una buena conciencia colectiva y ya, pero acá no tenemos nada de eso. Pero fuera del colegio ni siquiera se aplica. En la vida real no se aplica la autoevaluación. A ver que en una empresa te diga, cierto. Usted, Mauro, autoevalúese y póngase en el cargo que quiera. Obviamente es en el mundo ideal, ¿no? Pepo. Exacto. Yo te diría lo siguiente y es de que, o sea, no se trata de la autoevaluación, que al final de cuentas es algo que viene más de un rezago intelectual, digamos, que está muy de moda hoy en día, del cual no vamos a hablar en esta charla porque nos iríamos muy lejos del tema, pero yo creo que hay que ver lo siguiente. Nuestro sistema educativo es cómodo para los profesores o para los sindicatos de los profesores. Exacto. Es una de dos. Yo creo que es más para el sindicato que para los profesores, ¿no? Uh-huh. Dale, perdón. Y el tema es el siguiente, es de que justamente tenemos que evitar eso. O sea, nuestro sistema tiene que ser ideal para los estudiantes y para los profesores. O sea, ahorita los profesores están secuestrados. O por lo menos han estado secuestrados durante 14 años y ahora hay que ver qué onda, digamos. Porque no sabemos al final qué cambios habrá hecho el gobierno, ¿no? Porque el gobierno también está bastante cuestionable. Es como que se está poniendo solo la soga al cuello. No sé por qué. No sé. Sí. Última una semana interesante han tenido. ¿No? Entonces, yo creo que el colegio debería ser un lugar donde te enseñen a pagar tus impuestos, ¿ya? Sí. Para así darle, digamos, una conclusión, por así decirlo, esta partecita del tema. Algo que hay que recalcar es que te tienen que enseñar lo que son tus derechos y también tus obligaciones como ciudadano. Eso no te lo enseñan ni por si acaso, ¿ya? Y yo creo que la tercera es que te deberían incentivar a la lectura. Nuestro sistema hoy en día no te incentiva a la lectura. Aquí no se lee. Hermano, puro Paulo Coelho nos daban en colegio. ¿Quién va a querer leer después de eso? O Carlos Cuauhtémoc. Esos libritos chiquititos, ¿no?
llenos de ciencia ficción. Oh, sí, sí. Y mira, a lo que dice Pepo, es cierto, esto de los maestros. Todo el mundo, todos los políticos, todo el mundo, cuando le preguntas, ¿cómo solucionas un problema? Y todo el mundo te va a decir, con educación, educación, educación. Ya, pero no es destinarle solo plata a la educación. Eh, yo creo que, como digo, uno de los elementos cruciales son los maestros, que por un lado están secuestrados, pero por el otro lado también se han vuelto algunos, no todos, porque he tenido muy buenos profesores que hasta ahora me acuerdo de algunos y te juro que me dan ganas de meterme a estudiar ese ratito donde sea que estoy. Pero el problema es que el maestro boliviano es mal pagado, mal formado, porque no lo han formado bien y no se sigue formando, no se está actualizando, que ahora mira, la crisis lo está obligando a actualizarse. Y por otro lado, no puede ser despedido de su cargo si es que tiene ítem. Entonces tienes un tipo mal pagado que no va a trabajar bien, que no está bien formado, no va a trabajar bien y que está ahí con muy malas ganas, que no quiere estar ahí, solo lo hace por sobrevivir porque tiene un ítem, obviamente tu educación va a caer, ¿no? Bueno, y ahí hay algo muy interesante que esto nos lleva al siguiente tema. Es educación durante COVID, colegios, universidades, clases online. Lo estamos haciendo, o sea, lo estamos haciendo a las patadas. Obviamente que se lo está haciendo, pero es a las patadas porque no quedó de otra. Fue literalmente, agarremos una aplicación que nos sirva y que los profesores empiecen a usarla. Pumba. Sí. ¿Ustedes qué opinan? Mira, leí recientemente, bueno, leí y se me enteré antes que el gobierno firmó con Google un contrato, no un pacto, no sé qué macanas, en que ahora el Ministerio de Educación va a formar a docentes, va a tener personal capacitado que pueda utilizar las herramientas de Google para poder dar clases virtuales. Porque mira, es lo que decía, nuestros docentes están desactualizados de contenido de sus materias y ahora a la fuerza van a tener que usar computadoras que muchos colegios no tienen siquiera laboratorio de computadoras en una época en que todos los estudiantes tienen celular. Y lo peor de todo esto es de que las computadoras de equipos se están empolvando. Otra vez. 45,000 equipos, son 35,000 computadoras y 10,000 celulares. Literalmente. Esas 35,000 computadoras habría que upgradearlas, ¿no? Porque justamente no las lograron vender porque no tenían buenos procesadores, cosas por el estilo, ¿no? Poca capacidad, como quien dice. Se quedaron obsoletos muy rápido y el tema es de que ha sido una oportunidad perdida, 35,000. ¿Son viables esos equipos, Bebo? No sé las especificaciones técnicas del equipo, no sé cómo es su software o cómo es su hardware. ¿Aguantan que le ponga Windows o esas cosas? O si lo mantengo el sistema operativo del Windows, ¿no se me cuelga el momento que ponga F5? Yo creo que a esos bichitos se los podría upgradear, cambiarles algunas piecillas y se los podría usar y en el peor de los casos le metes un Linux. O sea, igual vas a tener que capacitar a la mayoría de los profesores para que empiecen a utilizar ciertas herramientas que obviamente se deberían analizar exhaustivamente para llegar a las mejores y a las que sean más friendly user para los profesores, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya está. Negro. Pero con este tema ya hablando también de la educación online, prácticamente los ha agarrado en curva a todos, porque es muy difícil volver a un sistema educativo donde puedas conglomerar a muchos estudiantes y saben que hay unidades educativas, obviamente, donde hay más de 30, 40 alumnos por aula y obviamente están más apretados que una lata de sardinas. Y prácticamente ahora la educación online los ha tenido que agarrar de curva. Obviamente el ministro de Educación ha salido a decir que sí, se los va a capacitar y todo, pero no debería ser de ahora, ¿no? La capacitación se le debería exigir al profesor que tiene ítem más que nada, obviamente más que el que tiene un contratito. Se le debería exigir año tras año que se actualice a cómo va el mundo, ¿no? O sea, cómo va desarrollándose o evolucionando el mundo. ¿Por qué? Porque esto también le conviene al profesor, porque también puede subir su contenido y hacerse famoso en alguna red social o cobrar por ese contenido, ¿no? Pero prácticamente parece que muchos de los educadores han perdido el norte o el hambre de expandirse y una vez creo que consiguen ítem ya se quedan ahí, se quedan varados, no desean
superarse, no desean, qué sé yo, hacer algún masterado, o tal vez algunos no sueñe con hacer algún doctorado dentro de lo que es la educación, ¿no? Yo, de mi parte, nunca he conocido ningún profesor que tenga un masterado o un doctorado, a menos que obviamente este sea un docente de universidad, ¿no, Bernardo? Yo lo que te diría es de que no debemos generalizar, porque yo te soy sincero, yo he tenido profesores en el colegio que me han marcado la vida. O Sí. sea, y que han Saludo, aportado un Gemio. montón. Saludo al Mr. Gemio. Saluda al Mr. Genio. Por ejemplo, el de economía, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Yo ya no estaba con ustedes ahí. Alex, Axel, algo así era. Alex, creo. Alex algo era. Por ejemplo, es el que nos dio economía. Después el profe de sociología, el Mr. Villanueva o Villegas, una de dos. Villanueva, ¿no? Sí. Bueno, profesores increíbles que literalmente a mí me han dado unas clases tan interesantes que me han abierto el interés por el mundo, digamos. Pero obviamente eso tampoco ha pasado con todos nuestros compañeros, ¿no? No, va a ser diferente para todos, pero la idea es que de alguna manera jale a todas las personas a un cierto interés, ¿no? Y bueno, ahora la pregunta con lo que está pasando hoy es, ¿tenemos las condiciones para que todos los estudiantes a nivel nacional puedan pasar clases online? El ministro de Educación dijo que se van a tomar 3 resoluciones. Se van a tener clases presenciales en cuanto se puedan retomar las clases. 2, se van a coordinar clases online por internet, que es lo que muchos han empezado a hacer, hasta por videollamadas de WhatsApp. Y 3, se van a utilizar radio y televisión estatal para dar las clases. Entonces, ¿creen que ahora estamos con las condiciones suficientes para esto? En ese tema yo creo que dentro del eje troncal y de las ciudades propiamente dichas hay cierto tipo de condiciones en los estudiantes y obviamente todo el mundo tiene acceso a, qué sé yo, un teléfono móvil o una tablet o una computadora, pero si generalizamos, yo creo que no tenemos un sistema para las áreas rurales donde prácticamente la mayoría de los estudiantes deben estar demasiado afectados. Yo he tenido, bueno, la dicha de conocer un poco lo que es el Beni y me he alejado de lo que es una ciudad central, me he ido hacia las provincias, comunidades donde hay pocos profesores y muchas veces ni siquiera son profesores titulados, obviamente con un cierto tipo de muñeca han entrado a poder dar clases y obviamente se defienden con lo que pueden y sacan estudiantes con lo que pueden, ¿no? Pero estas áreas no cuentan con la tecnología necesaria y tenemos mucha área rural que no cuenta con una tecnología para que realmente una persona pueda aprender o pueda adaptarse a este nuevo medio. En el eje troncal, donde ya estamos acostumbrados a la tecnología y a poder ver ya las cosas más en un tema digital, yo creo que sí es factible. Pero si pensamos en el general de toda Bolivia, llegar hasta el campo y todo, yo creo que va a tomar unos 2 años poder digitalizar el área rural también en la educación. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que el gobierno debería haberse puesto las pilas, o sea, comenzando la cuarentena para ver todo este tema. O sea, en el sentido de que en las ciudades hay zonas, o sea, zonas entre comillas urbanas que no tienen, por ejemplo, internet, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, en satélite no hay wifi. No, Y satélite, por ejemplo, o sea, satélite tiene movimiento, tiene un montón de gente, pero no tienes servicios de Wi-Fi, por ejemplo. Después tienes zonas, qué sé yo, cuando te alejas del centro de las ciudades que no tienen Wi-Fi. O sea, lo que el gobierno debería hacer es incentivar, es rebajar el tiempo, pero el costo de los planes, por ejemplo, más baratos, o sea, tener un plan, qué sé yo, de 6 megas, ¿ya? Y ese plan vas y lo rebajas lo más que se puede, que ese sea el básico. Intentas que la gente tenga, aunque sea ese plan. Así, por ahí comienzas, lastimosamente, con estos temas, pero el gobierno no lo va a hacer. Yo creo que no tiene las condiciones para hacerlo, ni siquiera, siendo sinceros. ¿Y qué hacemos? Bueno, esas son las zonas alejadas de las ciudades, pero siguen siendo dentro de las ciudades. ¿Qué hacemos con las zonas rurales? Pueblos alejados que también están ahorita en cuarentena, que los chicos, y seamos honestos, hay chicos, hay sectores donde no tienen celulares, no tienen computadoras, apenas tienen una radiocita antigua. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué pasa con el famoso Tupac Katari? ¿En qué quedó eso? Que deberíamos todos tener el internet más rápido del mundo, pues, según lo que me acuerdo dijeron ese día.
que lo lanzaron al espacio. Yo creo que ha sido el engaño más rápido del mundo. Sinceramente. A ver, seamos sinceros, no hay información. Literalmente nadie sabe qué pasó con el bicho. Después hay otro detalle y es de que, no, o sea, su tiempo de vida, digamos, tampoco era más de 5 o 6 años, creo. Era corto, creo, sí. Y sabía que hasta el 2018 más o menos ya había cumplido el 60% de su periodo de existencia, más o menos. No estoy seguro, tengo que corroborar esa información. Pero esa se supone que iba a dar cobertura a nivel nacional. Tenían que tener señales telefónicas, por lo menos todos los pueblos, de todo el territorio nacional. ¿Cómo funcionaba eso? Según el discurso, obviamente, que nos han metido a través de los medios, era que iba a cubrir de canto a punta, ¿no? Iba a haber hasta para regalarle a los países aledaños. Y eso intentaban justificar, con eso yo creo que intentaban justificar el precio, que obviamente otra vez ha sido uno de los engaños más grandes que nos han podido hacer, porque Sí, hemos 300 comprado, millones. creo que una versión anterior o una versión de la Guerra Fría, creo. Entonces, no sé cuánto tiempo más nos durará. No, obviamente eso es en chiste, ¿no? Pero la cosa es que no era algo que se podía comprar, o sea, que algo realmente que iba a servir con el precio que han pagado, obviamente excedido. Podríamos haber comprado algo mejor que tal vez, yo creo que hasta seguiría en órbita, ¿no? Porque nadie dice dónde está o Fibra qué es lo que ha óptica, sucedido. Choquito. Eso es lo que necesitábamos. Fibra óptica. Pero ahora estamos realmente muy engañados con ese tema del Tupac Katari, a mi punto de vista, no sé ustedes. Sí, hoy día escuché un pedazo de una entrevista que le hicieron al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, en que habló un poco de esto del satélite y dijo que no entró mucho en detalle, tampoco lo pude ver mucho, pero dijo que no se estaba utilizando bien los recursos del Tupac Katari hasta ahora y ahora lo están empezando a tratar de emplear mejor y poner en un funcionamiento más óptimo. ¿Hasta cuánto llegará esto? No tengo idea. Si lo servirá lo suficiente, no sé. Y ahora ten en cuenta que estamos hablando más que todo de colegios. ¿Qué hacemos de las universidades? Ese tema de las universidades... seguí, perdón. Escuchaba a Carlos Valverde hablar sobre el tema de los costos de las universidades, porque muchas universidades siguen pasando clases online y siguen cobrando lo mismo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ok, sé que tienen que pagar a los docentes, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa con los costos operativos? ¿Por qué están cobrando lo mismo si no hay nadie limpiando los baños, si no están pagando agua, no están pagando electricidad? ¿Por qué no pueden reducir un poco los precios? Decía, que todo el mundo pierda para que no pierdan todos lados. Pierdes tú, pierdo yo, para tratar de viabilizar un poco más y que estudiantes que no tienen muchos recursos pueden ahorrarse la mitad de lo que pagan al mes para pagar la mitad para que puedan pagarse un plan de internet. No sé, algo así. Yo te lo voy a resumir en una palabra. Las universidades son un monopolio. O sea, nadie les va a obligar a literalmente bajar, reducir su costo, nada. Ellas cobran lo que quieren, te dan clases presenciales, te cobran X. Te dan clases online, te cobran lo mismo. Es como, ¿es en serio? ¿Y crees que aquí el gobierno, el Estado, puede entrar y tomar cartas? Es decir, ok, sale ley, todos desde ahora me tienen que sacar, para cobrar la mitad de lo que cobraban o van a hacer un descuento de tantos, etcétera, etcétera. ¿Se podría hacer algo así? Yo creo que lo que el gobierno tendría que hacer es liberalizar el sector de las universidades. O sea, es más, ahorita, o sea, tienen como ciertas limitaciones en el tema del pensum o ciertas exigencias, pero igual tienen pensums diferentes, no te convalidan materias. Para mí deberían ir y que cada universidad tenga el pensum que quiera y que se actualice y se concentre, y se concentre en el área que quiera. O sea, a lo que yo voy, tienen que empezar a competir. Así es como van a poder empezar a competir entre ellas. Y cuando empiecen a competir entre ellas, va a haber alguna que va a decir, mira, me sale más barato tener, qué sé yo, las clases online, cobro menos y le estoy haciendo competencia en precio a la otra, ¿no? En eso yo creo que, acotando lo que dice, como es un monopolio tan grande esto de las universidades privadas y como hay universidades privadas prácticamente con sucursales en toda Bolivia, estas son consideradas GRACO, ¿no? Grandes contribuyentes. Y yo creo que el gobierno no se anima a decir o a pronunciarse muchas veces en este tema porque
les da miedo, ¿no? En tema de que si la gente sigue pagando la misma cantidad que siguen pagando y aparte cada año sube el costo del crédito, el costo del semestre y tantas otras cosas que van subiendo de precio, yo creo que son contribuyentes grandes a lo que sería el Estado, entonces no quieren tocarlas, ¿no? Aquí, como dice Bernardo, acotando, sería que alguna de estas universidades o salga una universidad totalmente online donde te puedas realmente graduar de forma online, que puedas recibir un título más allá de técnico superior, que puedas recibir un título de licenciatura, prácticamente estaría siendo una gran competencia y acortar los precios y eso obligaría a muchas universidades a tener que bajar el precio para poder competir con esta universidad que podría prácticamente acatar el mundo. Así que a quien me esté escuchando y tenga esta idea, no se olvide de mí y de hacerme llegar mis shares de su empresa. y mira, bueno, Pepo habla de liberalizar, lo que parece interesante, a las universidades, pero es una medida a largo plazo, yo creo. Yo estaba consultando más que todo, ¿qué se hace ahora, hoy día, mañana? Porque esto va a terminar, esta cuarentena va a ser de unos cuantos meses. Pero sí, totalmente, a largo plazo creo que tiene razón. Y eso me lleva a lo siguiente, las plataformas online, Udemy, no sé qué más, Audacity, Moodle, no sé qué cosas más, que están surgiendo. Algunas de estas empresas que ofrecen cursos servirían para los estudiantes bolivianos. ¿Hay alguna plataforma boliviana al respecto que se pueda utilizar? ¿Tiene un valor real en la vida real esto? Y yo te diría que sí, tiene un valor real. Primero que nada, porque hoy en día tener un cartón ya no es nada del otro mundo. O sea, tú tienes un cartón y hay otros 20 giles que tienen 2 cartones más que tú. Entonces, Sí. literalmente, la universidad te da el cartón, te da el título, ¿no? Ellos tienen la credibilidad, pero la información en realidad está ahí. Y justamente está en plataformas como Udemy, por ejemplo, los cursillos que tienen son súper baratos, ¿no? Eh, la educación online sí es una opción ¿Vale la totalmente, pena? debería ser, vale la pena porque es, ¿cómo te podría decir? Tienes la libertad de elegir qué curso comprar, dónde inviertes tus 10, 20, 30, 50, 100, $200, ¿ya? Entonces los profesores mismos tienen que competir, tienen que darte buen material. Si no te dan buen material, no vuelves a comprar y te vas a otra. Porque, por ejemplo, algo muy interesante de ese sector de consumidores es de que los fidelizan. O sea, si tú tienes buenos cursos en una plataforma, lo más probable es que la persona que te compre un curso te va a comprar otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, ellos tienen que competir y hay muy buenas opciones y por ahí hay un rumor de que viene una plataforma boliviana. Hay que ver qué pasa. ¿Qué dices, Yo, negro? yo creo que en este tema de las universidades online, como tú dices, una persona puede elegir, puede darse el gusto de seleccionar lo que realmente quiere aprender y quiere estudiar y se siente feliz de haber escogido eso y se siente feliz de que lo pueda hacer, obviamente, en cualquier horario o parte del día, porque muchas veces en la universidad te imponen unos horarios que te dejan sin vida o te imponen en unas horas donde tu cerebro no es funcional. ¿Me entienden? Donde tu cerebro no está capacitado para tomar o prestar atención en ese momento, porque hay muchas clases que son después del mediodía, después de que le has dado un almuerzo de 14 con entrada, sopa, segundo, cena, y lo que sea, o sea, con todo lo de la ley, ya que por lo menos en Cochabamba, y llegas con sueño, llegas cansado ¿Y y qué no hay? aprendes nada. Perdón, pero Entonces, ¿y qué hay del factor humano? Ok, es online, me sale el contenido en la pantalla, etcétera. ¿Y qué del factor humano de yo ir a clase, hablar con el profesor, estar con los compañeros? Si algo no entiendo, le pregunto al compañero. ¿Se pierde esto? ¿Vale la pena perderlo? en esto de las plataformas online es muy interactivo, te cuento. ¿Por qué? Porque puedes hacerle preguntas al profesor, puedes hacer preguntas a la comunidad de personas que ya han pasado el tema o la clase. Hay gente que está muy predispuesta a responderte porque sienten que están aportando algo más de valor. Y prácticamente lo que tú dices, eso de hablar con el profesor, de hablar con los compañeros, déjame decirte que el 70%, 80% de las personas a la universidad van a calentar el asiento, bro. Van a Cierto. calentar el asiento
porque están yendo obligados, porque no querían estudiar eso, porque no sabían qué querían estudiar y porque lo que están estudiando los hace infelices y desdichados y tal vez aparezca, obviamente, alguien que vaya a fusilar a alguien en la universidad también. Por ¿Sabes Dios, qué? otra Me vez. estoy sintiendo personalmente atacado. Voy a dejar de ir a la U por tu culpa. Y eso, o sea, esa es mi humilde opinión, no sé ustedes, ¿qué dicen? O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que todo el mundo vaya a calentar el asiento. Sí creo que hay mucha gente que va a estudiar una carrera que no es. Porque literalmente cuando eres un pelotudo, cuando tienes 18 años y no sabes qué hacer con tu vida, tienes que tomar la decisión más importante. Y eso es Entonces, parte del problema de que no te han formado hasta tus 18 años en el colegio, no te han formado exactamente. para tener un entendimiento de quién eres y de cómo es el mundo. Es que es estúpido pedirle a la gente que a esa edad tome decisiones de este tipo. Siendo sincero, después de todas las metidas de pata que he llevado a cabo en mi vida, yo Uf, creo que a las personas de 18 años hay que decirles, trabajen, vean qué les gusta hacer y después vean si quieren estudiar algo relacionado. O Mira, sea, primero tienes que descubrir qué te gusta, porque vas, te metes a una carrera y estás entrando por el cartón, porque es un medio de ascenso social. Y totalmente. y hay gente que se dedica a juntar cartones y literalmente no ha hecho nada aparte de juntar cartones. Sí, sí. Y mira, yo un poco en contraposición, yo creo que se les puede pedir a los de 18 años que tomen la decisión, porque bueno, ya son adultos, con la excepción, con la diferencia de que en nuestro país, en vista del poco nivel de educación que tenemos, se nos complica. Ok, ahí sí. Si fuéramos otro país, ya que tiene un buen nivel de estudiante, todo, eh, podríamos pedirles esa decisión. Pero acá no tenemos ni idea de quiénes somos. No sabemos qué va a suceder. Entonces, en ese sentido, creo que el boliviano está un poco arruinado. Volviendo pero un poco al tema de las plataformas online, gente que está buscando esto, gente que está queriendo crear nuevos espacios para cursos online, plataformas online. El Estado, me encanta hablar del Estado, ¿no? Bien stalinista que carajo. El Estado, ¿cuál es su papel aquí? ¿Qué debería hacer? Debería decir, ya aquí somos el gobierno, vamos a sacar, vamos a planes de financiación para todos los empresarios que quieran hacer clases online o vamos a regular, vamos a sacar reglas, etcétera, etcétera. ¿Creen que, en primer lugar, creen que el Estado debería tener una acción aquí? Yo creo que el Estado debería normar lo menos posible y justamente dejar que surjan, o sea, incentivarlas a que surjan, o sea, que no las Fomentarlo. desplumen con... O sea, incentivar en el sentido de darle incentivos, o sea, ponle impuestos bajos y más bien trabajar en temas como, por ejemplo, la bancarización de la población, ¿no? En nuestro país muy poca gente usa un cajero, usa la banca online, por ejemplo. La banca online sí es escasa, ¿no? De escaso uso, como quien dice. Yo lo veo por ahí. poca gente utiliza su tarjeta para comprar cualquier cosa por internet, ¿no? La mayoría de la generación millennials y obviamente la generación Z son los que más están entusiasmados por utilizar su tarjeta en compras por servicio delivery y todo, y obviamente se van animando a comprar cosas ya como educación y otras cosas por curiosidad, ¿no? Y obviamente esta curiosidad tiene que ser siempre fomentada, alimentada y hacer que las juventudes desarrollen todo eso y obviamente hinchen a sus papás para que les compren las cosas, ¿no? Que siempre van a beneficiarlos a gran escala en un futuro. Pero mira, ¿Ustedes qué opinan? me dices que hay los millennials, bueno, que se están, bueno, en realidad los millennials ya son viejos, ¿no? Ya no estamos siendo viejos. Somos nosotros, Somos los nosotros. millennials. ¿Crees que hay esa curiosidad? ¿Crees que esa, y con las generaciones más jóvenes, de querer aprender y estudiar por su lado? Porque a lo que recuerdo, bueno, nosotros en nuestra época íbamos al colegio más que todo obligados, la mayoría. Entonces, no sé si nuestra población joven está con las ganas de por su cuenta de querer estudiar. Yo Es creo que, que, dale Pepo. perdón, yo creo que también depende de qué es lo que tú ves como estudiar, cómo defines esto de estudiar. Uh -huh. Porque tú puedes ir y hacer, qué sé yo, toda la malla curricular de una plataforma en lo que se refiere a informática y en algunas podrías básicamente estar cursando como toda la malla curricular de una universidad
sin las materias de álgebra, cálculo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que justamente la educación online es la opción perfecta cuando quieres sortear al sistema. Cuando es, mira, no sé, yo quiero emprender, yo quiero hacer esto, o qué sé yo, me encanta hacer mermelada, voy a hacer la mejor mermelada del mundo, y voy y tomo un curso de cómo hacer una empresa. Y aplico eso a mi idea de vender mermelada. Pumba. O sea, no necesitas ir a la universidad 5 años para poder vender mermelada. Claramente, eso es un hecho. Sí, y Sí, bueno, es... dale, Rodrigo, perdón. Y ya acotando un poco más para ir finalizando, eh, esto de las generaciones jóvenes, como están más digitalizados, tienen más entendimiento de la tecnología, más uso, y obviamente tal vez ahora no le dan un buen uso a la tecnología, pero yo creo que sí tiene más hambre por ver qué hay más allá, por ver o por sentir al mundo digital y obviamente estar más cerca de lo que sería otros países y puedas tener más oportunidades y puedas tener mejores ingresos y puedas acabarlo de una manera más rápida y más eficiente, porque el sistema tradicional no te deja acabarlo de una manera rápida y eficiente. Te impone todas sus reglas y todas sus trabas que muchas veces frustran a mucha gente. Y las generaciones de ahora ojalá se den cuenta de todo esto y se dirijan hacia eso. Esa es mi esperanza, más que nada con las generaciones jóvenes de América Latina, porque es muy diferente hablar de las generaciones jóvenes del Asia o de Europa o de Norteamérica, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos una cultura del estudio muy, muy diferente en cada lugar. Bueno, ya hemos llegado al final. Creo que la conclusión a la que todos podríamos llegar, estamos en cierta forma de acuerdo, es que estábamos cagados, la cagaron el doble y ahora con el coronavirus nos obliga a que tomemos nuevas posiciones, a que se actualice el sistema educativo, que se modernice. Ojalá en ese espíritu también se modernice el contenido y bueno, queda siempre de la mano de los interesados, de los jóvenes interesados y aquellos que quieran hacer algo, de ahora tomar al caballo por las riendas, ¿no? Depende de ti mismo. Poder utilizar estos nuevos recursos que la tecnología nos ofrece para poder estudiar, ¿no? Yo me quiero despedir, muchachos, si es que alguien tiene alguna palabra más. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo voy a aprovechar para cerrar. Le voy a pasar después la voz a Rodrigo, pero muchas gracias a todos por escucharnos. Y como dijo Mauro, hoy en día cada uno decide qué estudiar, cómo hacerlo, cómo invertir su tiempo. Y es responsabilidad de cada uno tomar las mejores decisiones en este tema. Rodrigo. Muchachos, ha sido un gusto, otra vez un honor estar en este podcast de personas ¡Honor! que no saben mucho, pero intentan darle con todo No y, sabe nada. y desasnar a la gente con lo que se pueda. Yo me despido, que les vaya muy bien. Adiós. Saludos, chao, chao a todos. Nos Chao, vemos. chao.